El gobierno de Estados Unidos ya está implementando un paquete de estímulos fiscales por 1.9 billones de dólares. Billón aquí, como se utiliza en castellano, que son millón de millones. Esto equivale a 19 puntos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Todo esto para aliviar la crisis económica por la pandemia del COVID-19. Y desde luego que esto va a tener efectos, creo que positivos para México. Javier, tú estarás muy contento, es el sueño keynesiano llevado a, digamos, llevado a su máximo esplendor. En efecto, estoy contento. Con Biden en general, sorprendido y contento. Creo que es un político pragmático y hábil que se dio cuenta que la coyuntura exigía ambición. Y creo que lo que hemos visto es propuestas ambiciosas en todos los temas. Ahorita vamos a hablar del tema económico, pero también hay ambición en el tema migratorio, también hay ambición en el tema, obviamente, de las vacunas. En fin, es alguien que se dio cuenta que la coyuntura exigía ambición, exigía, como él dice, actuar en grande, y es lo que están haciendo en la parte económica. Pero creo que lo interesante para mí, sin duda el monto, como tú bien señalas, es un monto gigantesco, pero es el contenido y el enfoque de ese contenido que también es sumamente interesante. Creo que habla del giro a la izquierda del Partido Demócrata en general y del presidente Biden en particular. Es un rechazo de la visión de política social que dominó durante más de 3 décadas a partir de Clinton. Es un rechazo de la visión de política fiscal, política económica que dominó probablemente desde antes. Es un cambio significativo que busca darle mayor contenido, mayor sustancia, mayor solidez al estado de bienestar de Estados Unidos. Hombre, no está muy lejos Estados Unidos de llegar a Suecia, pero es un paso en esa dirección, firme, claro, intencional, que deja atrás a su propia visión. Olvídate de la republicana, a su propia visión que había dominado, insisto, por lo menos desde los 90. En ese sentido se me hace sumamente interesante. Yo en lo personal concuerdo con muchas de las intenciones. De que hay riesgos, y si quieren después hablamos de todos los riesgos aquí involucrados. Por cierto, hoy sale la noticia de que ya están considerando una reforma tributaria para eventualmente pagar esta deuda mamut, Héctor, que va a dejar, porque a eso hay que sumar también el estímulo fiscal que hizo Trump, que también fue de varios billones de dólares. Sí, de acuerdo, y va a beneficiar mucho a México también. Pero yo quisiera darle la palabra a Jorge porque acabo de leer un artículo excelente que escribió para Project Syndicate, haciendo realmente el resumen del giro que esto supone y que va en el camino que el propio Jorge nos dijo aquí 1 o 2 veces, en el sentido de que Biden, sin ser un político, digamos, de gran arco transformador, de gran discurso, va a resultar por las condiciones históricas un presidente increíblemente transformador, un presidente histórico. Se ve, Jorge, que Biden pasó muchos años en el Congreso, ¿no? Bueno, se ve por 2 motivos, Leo, porque lo conoce bien, pero conoce sus fortalezas y sus debilidades y sabe muy bien que no quería cometer el error de Obama de buscar votos republicanos a toda costa cuando era obvio que no los iba a ver. Lo que comenta Héctor, mira, yo lo que trato de hacer en ese ensayito chiquitito, pero que también es algo que hemos discutido aquí, Javier y yo hemos estado muy de acuerdo sobre esto, por lo menos desde hace, pues por lo menos un par de años, en el sentido de que ya había un terreno fértil, un caldo de cultivo para estos cambios. Venían de la sociedad norteamericana, venían de la protesta, de la creciente desigualdad, del giro a la izquierda del Partido Demócrata, de los movimientos negros, de mujeres, de jóvenes, etcétera. Todo eso ahí estaba. Y entonces ha resultado ahora que alguien como Biden, y lo dijimos aquí tanto Javier como yo hace tiempo ya, alguien como Biden que no se le nota eso, está llegando a ser un presidente
fundacional o, como dicen muchos en Estados Unidos, ya rooseveltiano, recordando que cuando tomó posesión Roosevelt en 1933, Walter Lippmann, el principal comentarista, el líder de la comentocracia norteamericana de la época, dijo: es un señor muy amable, pero muy mediocre, muy mediocre. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo quiero destacar un ejemplo, que es el tema del beneficio para niños. Se amplió el crédito fiscal, transformándolo en realidad en un cheque para niños menores de 18 años o 17, que se vuelve un cheque y no un crédito, aumenta la cantidad, aumenta la cobertura y se hace con la intención de ser permanente. ¿Por qué es muy importante esto? Por dos razones. En primer lugar, porque nos muestra que parte del programa de rescate va a entrar en el programa de recuperación, es decir, la segunda etapa, que serán ya cambios mucho más permanentes, no de coyuntura. Este es el principal de ellos. De acuerdo con ciertas proyecciones, esto va a beneficiar al 93% de los niños en Estados Unidos, 69 millones de niños, y puede reducir la pobreza infantil en hasta 43%. Es una cantidad gigantesca de gente y de dinero. El chistecito cuesta $100,000 millones al año, pero Estados Unidos los puede pagar. Es un país inmensamente rico, lo que tú decías, Leo. Si pueden poner esa lana para el paquete, pues lo pueden poner para los niños. Nada más para que la gente se dé cuenta del tamaño del paquete. Es 1,5 veces el PIB anual de México. Es lo que se va a gastar en un año. Una vez y media, todo el PIB de México, todo lo que producimos los mexicanos, se lo va a gastar en un estímulo adicional. El segundo elemento muy importante de este asunto de los niños es que ya se vuelve parte de ese estado de bienestar o asistencial del que hablaba Javier. Conocemos bien lo que es la alocación familiar en Francia, que fue una idea del general de Gaulle, de que como los franceses se quedaron sin niños y sin población después de la Primera Guerra, pues después de la Segunda había que tener muchos niños. Como hay muchas maneras de tener muchos niños, pero una muy buena es pagarle a cada familia por cada niño. Pues eso es una muy buena lana y un propósito que se cumplió. Y segundo, es muy parecido al sistema canadiense. Pues ¿qué nos dice eso? Como dice Javier, no es Suecia, pero es un paso hacia Canadá y Francia. Pues no está mal. Quiero darle una segunda ronda a este tema con su opinión de cómo va esto a beneficiar, porque no veo otra cosa más que beneficio a México. Javier, es la gran apuesta de López Obrador para la recuperación económica de México es Estados Unidos. Bueno, pues se le están dando esas condiciones, Javier. Totalmente. Y no solamente lo económico. Yo diría que Biden tiene una serie de posturas en varios temas centrales para México que son de beneficio para México, en el tema migratorio, en un chorro de temas. Pero hablemos del económico. Sin lugar a duda, esto provocará un mayor crecimiento en Estados Unidos. El rebote pospandémico económico de la economía americana será mucho mayor en Estados Unidos, lo que implica dos cosas para México: una mayor demanda de importaciones de México y remesas, dos fuentes de ingresos importantísimos para México, motores del poco crecimiento que hemos visto recientemente, una parte fundamental de la economía mexicana, etcétera, etcétera. Yo creo que es una excelente noticia para México, si bien obviamente es una noticia que en principio es buena, pero se puede aprovechar más o menos. Esperemos que la aprovechen más en vez de menos. Es que ese es el tema, Héctor. Yo sí creo que viene una jauja económica importante por lo que está sucediendo, las condiciones que están dando, y creo que México podría salir tremendamente beneficiado por esa jauja. Va a salir beneficiado, pero la pregunta es cuánto, ¿no? Mira, si le pones números, el cálculo que están haciendo es que Estados Unidos puede salir tan bien de la pandemia, entre otras cosas, porque va a acabar con su vacunación probablemente en julio, que puede crecer entre 5 y 7 puntos. 5 y 7 puntos de crecimiento de una economía como la americana es una barbaridad.
Bueno, eso le podría traer a México un crecimiento de 5 puntos. Esto es lo que dicen, digamos, los calculadores usuales del asunto. Bueno, 5 puntos después del desastre del manejo de la pandemia y del hoyo económico que cayó este país, pues es una barbaridad también. Y se va a sentir como un ambiente de consumo, como un ambiente de muy buen rebote económico, casi de un rebote, de una salida en V, digamos, muy rápida de la crisis, aunque puede ser una impresión un tanto cuanto falsa, porque no estás hablando de un aumento cabal de la productividad mexicana, ni estás hablando de la capacidad de la economía mexicana para abrirse después de haber resuelto el problema de la pandemia. Estás hablando de un efecto de arrastre, por un lado, de lo que México produce para Estados Unidos y por otro lado, muy importante, de la cantidad de dinero en efectivo que los mexicanos que están trabajando o viviendo en Estados Unidos van a tener para mandarles a sus familiares en México, es decir, de las remesas. Hay una muy buena entrevista en el diario Milenio de hoy con el gobernador del Banco de México. Muy cautelosamente, él reconoce el potencial enorme, digamos, de arrastre de esta situación de la economía americana sobre México, pero dice que habría riesgos si no se pausan bien las cosas de inflación, porque no estás mejorando tu productividad, simplemente lo que tienes es mucho más dinero en la mano, tendrías riesgos de inflación y riesgos en el tipo de cambio. Salvo eso, todo es una muy buena noticia para la muy postrada economía mexicana. No, muy buena noticia, pero a mí lo que me da coraje, Jorge, es que este sería un momento sensacional para darle otro empujón estructural importante a nuestro país, a la economía de nuestro país, y eso es lo que no estoy viendo, Jorge. Sin duda. Mira, por supuesto que no, Leo, lo dices en tu artículo de hoy y tienes toda la razón, o sea, nada de esto es producto de lo que nosotros hayamos hecho y nada de esto va a beneficiarnos tanto como podría beneficiarnos si es que se tomaran otro tipo de medidas aquí en México. Sobre cuánto nos va a jalar, conviene recordar algo que Macario Schettino ha estado diciendo mucho estos últimos años, que por lo menos desde el 18 y en realidad probablemente desde el 16 se desvincularon un poco las economías mexicana y norteamericana. Si antes las curvas crecimiento industrial, manufacturas, de crecimiento a secas del PIB, etcétera, se seguían muy de cerca una a otra. Desde entonces ya no. Es decir, Estados Unidos crece más, nosotros crecemos menos. La industria norteamericana crece más, nosotros menos. Lo vamos a ver, o lo vimos, digamos, en el 2020. Ellos decrecieron menos 3.5%, nosotros menos 8.5%. Ellos pueden crecer un 7%, 6% este año. Nosotros, si nos va bien, yo creo que estará entre 4 y 4,5%. Entonces, vamos a ver cuánto nos jala. De que va a jalar al sector exportador, del Bajío, del norte, de la frontera, sin duda. Pero a los otros 80, 90 millones de mexicanos que no están enchufados a la parte globalizada de la economía mexicana, pues vamos a ver cuánto nos jala. Y las remesas, para terminar, hay que tener un poco de cuidado. Es cierto que, digamos, hay unos 6 millones de mexicanos que son residentes permanentes y que recibieron los cheques del estímulo pasados y el actual. Pero son 6 millones, no son más. De los mexicano-americanos, habrá un par de millones, quizás 3, que ya tengan la doble nacionalidad y que vivan allá. Bueno, incluso si viven en México, pueden recibir su cheque aquí en México. Habrá unos 2 a 3 millones más. Es todo, Y a mí me gustaría mucho que Banco de México hiciera un estudio muy detallado de los 40,000 millones de dólares de remesas, explicando 2 cosas. 1, si no hay más mexicanos allá, ¿por qué hay más dinero? Y 2, si los que recibieron los estímulos son apenas 8 millones, cuando mucho, porque los indocumentados no lo recibieron, 0. Son solo los residentes permanentes
y los ciudadanos mexicanos que también tienen la ciudadanía norteamericana. No pasan de 8. Desde luego, sería muy interesante conocer esto que dice Jorge, de dónde, cómo, por qué crecieron tanto las remesas el año pasado. Por lo pronto hacemos una última pausa y vamos a regresar con nuestro comentario semanal acerca del COVID-19 en México.